Bueno, chicos, es una alegría poder estar con ustedes. Gracias por la invitación, Pastor Castillo. Gracias por la oportunidad de poder venir a servirles estos días. Mi esposa quería venir. Siempre cuando se puede, ella me acompaña en los viajes. Pero esta vez ella quedó bastante resfriada en casa. Así que les agradecería que la tengan en sus oraciones. Y me dice, vamos a ver si de repente resucito y a media semana voy para allá, dice Pastor Castillo, y me acompaña, pero está bien delicadita de salud, así que gracias por sus oraciones. Cuando escuché al grupo que estaba cantando, el coro, a este conjunto de bronces, recordé esos momentos maravillosos que pasamos en el conservatorio, donde tuvimos la bendición de estudiar. Y la música, sin duda, expresa siempre cosas bellas. Hay una guitarra ahí, no sé si me la pueden pasar. Porque hace unos años atrás yo escribía canciones. Lo hago de manera un poquito más limitada, pero en aquellos días, cuando me dedicaba a la música, al Ministerio de la Música en Sudamérica, sí, pues la guitarra y el piano para mí eran permanentes amigos que acudía constantemente para poder escribir alguna cosa que Dios ponía en mi corazón esa mañana o esa noche. Y el Señor nos permitió en esos años, antes de que yo fuera pastor, poder ministrar con la música en muchos lugares. Acompañamos varias caravanas de revives en esos tiempos. Quizás los más mayorcitos recuerdan los revives en Sudamérica, con el pastor Bullón. Y bueno, tantas cosas lindas que vivimos en aquellos tiempos. Y hace unos 22 años atrás, yo escribí la primera producción de cantautor, aparte de los cantos que decía el pastor que grabamos para el CD, el DVD JA que le llamábamos. Pero este canto no lo he grabado, y ahora volviendo a Puerto Rico vamos a grabarlo por la gracia de Dios. Quiero que escuches esta letra, porque si hay algo importante que quiero que tú esta noche sepas, y siento que Dios, de alguna manera, me ha ayudado a entender este tema que voy a hablarles esta noche. Y siento que Dios quiere que tú también lo entiendas. Y esta canción habla de eso un poco. Puedes verlo en las estrellas y en la inmensidad del mar, en los ojos de un pequeño, en la mañana al despertar. Majestuoso Creador, Padre del Hijo unigénito, que al abrirle el corazón, nuestras vidas tienen paz. Oh Padre, tu amor no tiene fin. Al salvarnos del pecado y del dolor, y confiesa hoy mi corazón a ti, oh Padre de amor, oh Padre e Hijo reconciliador. Él tiene vida para dar y poder para entenderla, pero solo cuando crees, su mano puede alcanzarte. Él merece nuestro amor al brindarnos esperanza, y en su reconciliación nuestras vidas tienen paz. Oh Padre, tu amor no tiene fin. Al salvarnos del pecado y del dolor, y confiesa hoy mi corazón a ti, oh Padre de amor, oh Padre e Hijo reconciliador. Oh Padre, tu amor no tiene fin. Al salvarnos del pecado y del dolor, y confiesa hoy mi corazón a ti, oh Padre de amor,
oh Padre e Hijo reconciliados. Oh Padre, oh Padre e Hijo reconciliado. Yo siento que el Señor esta noche te va a sorprender con algo. Y siento que su amor, ese inmenso amor que Él ha demostrado en su palabra tantas veces, gracias, hoy una vez más nos va a sorprender. Y quiero empezar con una historia. Me gustan las historias, no sé a cuántos. Ana Kolosov, una mujer rusa, se despidió de su esposo aquel día frío en las estepas de Rusia. Su esposo había sido reclutado para el ejército rojo. Prometió esperarlo. Ana le dijo, te esperaré. Pero Stalin desterró a Ana y a su familia. Finalmente los separó. Durante años, cuenta la historia, Boris la buscó incansablemente, pero ambos acabaron casándose con otras personas al pasar los muchos años. 6 décadas después, 60 años después, Ana regresó a su pueblo natal, al norte de Rusia, donde Boris la avistó, la vio de lejos y 60 años después la pudo reconocer a Ana. Corrió hacia ella, la vio, se detuvo, pareciera que el tiempo se congeló en ese momento. 60 años después, Ana Kolosov miraba a aquel hombre con el que se había unido y que la vida los separó. Conversaron un poquito, hablaron, se pusieron de acuerdo y finalmente se dieron cuenta de que ambos habían enviudado y decidieron casarse de nuevo, esta vez consumando su amor para siempre. Las historias de amor nos conmueven, ¿cierto? Yo sé que estas historias hasta nos hacen sacar algunas lagrimitas, se nos mete una basurita en el ojo de pronto. Pero es interesante que la palabra amor todavía sigue siendo una palabra que nos toca tanto en la vida. Fíjate que si tú pones en Google la palabra amor, te van a aparecer en español 4,000 millones de referencias. Hice este ejercicio la semana pasada. Pero si colocas la palabra love en inglés, love, te va a aparecer 18,000 millones de referencias. Así que definitivamente nos gusta el amor. Nos gusta el amor, buscamos amor, cantamos de amor, suspiramos con historias de amor, soñamos con amar a alguien. No escuché ni un amén por ahí, pero soñamos con encontrar a ese joven o a esa señorita con quien vamos a realizar nuestra vida y escribir quizás los mejores y más lindos capítulos de nuestra vida. Qué fácil es escribir la palabra amor, pero qué difícil es entenderla. Amor es fácil escribirlo, pero es difícil entenderlo. Hasta los animalitos nos propinan amor. ¿Cuántos tienen mascotas? ¿Cierto? Yo tengo el mío. Ya les voy a hablar esta semana del mío. Es un German Shepherd, es un pastor alemán que se llama Milo. Y Milo es un perrito muy especial, porque toda vez que yo salgo, él me espera. Estoy preparando un sermón en mi escritorio, en mi estudio, en la casa, él está a mi lado. Es un perro muy fiel. Cuando grabábamos los contenidos para Nuevo Tiempo, a veces me acompañaba y estaba en los foros de Nuevo Tiempo allá en Sudamérica y él se quedaba paradito al lado del camarógrafo y no hacía ningún ruido. Yo le decía, no ladres. Y él me decía, wow, wow, bajito nomás. Así que hasta en eso él sabía cómo ladrar. Se esfuerza por agradarnos. Así que todo el universo, todo lo que tú ves, todo lo que tú palpas, hay algo de amor, se siente el amor, se puede percibir el amor. ¿No será por eso que nosotros los seres humanos podemos decir que la mejor evidencia de la existencia de Dios es eso que se llama amor? En Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, uno de los textos probablemente más citados por los cristianos en todo el mundo,
dice una de las definiciones o habla de una de las definiciones más extraordinarias de Dios. Yo me quedo con esta definición. Juan dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, nos preocupa hacer la voluntad de Dios. Y quiero empezar diciéndote esta cosa que descubrí hace unos años en mi vida. Todos, de alguna manera, a todos nos gusta y nos interesa y nos preocupa conocer la voluntad de Dios. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde trabajaré? ¿A dónde migraré? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios en mi vida? Etcétera, etcétera. Siempre estamos buscando algún libro en una librería cristiana que nos diga 5 días para encontrar la voluntad de Dios, cómo orar para descubrir la voluntad de Dios. ¿Les ha pasado eso? Cuando yo tenía su edad y estaba en esa búsqueda también de la voluntad de Dios, una de las 3 grandes preguntas que me hacía en mi vida era, ¿qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Y dónde voy a trabajar? Dice que son las 3 preguntas existenciales más básicas que el ser humano tiene. Y la verdad es que el Señor, de alguna u otra manera, revela su voluntad a sus hijos. Pero quiero darte un dato en esta noche. Antes de conocer su voluntad, te aconsejo algo. Conoce su carácter. Cuando tú conoces el carácter de Dios, te va a ser más fácil conocer su voluntad, no al revés. Pero a veces somos tan inmediatistas, queremos las cosas tan rápidas con Dios. Señor, ¿es ella o es ella? Dime, Señor. Y estamos permanentemente preguntándole, mira, vellones de lana ya no existen hoy. No vas a poder hacer pruebas con Dios ni pedirle señales tan específicas. Si es él o si es ella, en el caso de las damas, los varones, ¿quién es la persona? Y le pones alguna señal para tratar de descubrir su voluntad. Y resulta que nunca descubre su voluntad. No te habla claramente Dios. Quieres que te hable de manera objetiva, pero a veces no lo descubres. No te satisface la respuesta de Dios. Y aquí es donde viene el primer consejo de esta noche que Dios te trae. Conóceme primero a mí, mi carácter, luego mi voluntad. ¿Nos preocupa hacer la voluntad de Dios? Oramos por ello, no está mal. Queremos descubrirla, pero no puedes conocer su voluntad si primero no conoces su carácter. Eso lo define todo. Por eso que la principal obra del diablo, ¿cuál fue? Distorsionar el carácter de Dios. La principal obra del diablo en el cielo, cuando era Lucifer, fue distorsionar, caricaturizar el carácter de Dios. Y si no, léanlo en Historia de la Redención, el Espíritu de Profecía lo dice de manera tan clara. Dice que empezó a repartir por todas partes la idea de que Dios era un tirano, era punitivo, era condenador, era injusto. Él quería solo la alabanza y la adoración para él mismo, no daba espacio para nada ni para nadie. El diablo creó un concepto de Dios, una versión de Dios. Fue el primer hater en el cielo, fue el primer odiador. Y eso empezó a dañar el corazón de los ángeles que no habían conocido hasta entonces algo tan terrible como eso. Desde que estaba en el cielo, su acción delictiva y terrorista no fue explotar una bomba, incendiar el cielo, fue cancelar a Dios. ¿Cómo yo cancelo a una persona? Cuando levanto un falso testimonio. Por eso levantar un falso testimonio es un crimen, un asesinato. Porque asesinas la imagen de alguien. Hace unos años atrás, de estos grupos disidentes que abundan mucho en muchas partes, tomó varios de mis videos de Nuevo Tiempo y grabó un video con esos pedacitos editados para tratar de difundir algo que yo no había dicho. Y eso es muy común. Como interactúo bastante con las redes sociales, uno se expone y es el precio de poder predicar en esos medios. No por eso no vamos a predicar. Sin embargo, Satanás es el autor de todo este tipo de cosas terribles que cancelan, que envenenan, que traen dolor y sufrimiento. Por eso cuando alguien te hable de otra persona, tú trata de evitar un poquito esa información y conoce a esa persona de manera personal, individual. No te lleves una impresión inmediata, porque eso fue lo que hizo el diablo. Él odia, él detesta, él desprecia a Dios y todo lo que él representa. Dice la sierva de Dios que ya no queda ninguna facción de bondad en el rostro de Satanás. Ninguna.
Patriarcas y Profetas, la página 12, leí una cita que me impresionó y se la quiero decir ahora, se la quiero leer. La van a ver en las pantallas. Dice: Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Mira, por favor, quiero que te detengas y te concentres. No haya placer, Dios no haya placer, no le gusta a Dios una obediencia forzada, y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Ese es mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es un dictador. Dios no es de estos pequeños dictadores que han salido en nuestro mundo actualmente, que imponen, que golpean, que oprimen, que hacen coerción. Dios ama que lo amen libremente. Y por eso la eternidad, querido, la eternidad que nos espera si somos fieles, va a ser un tiempo en donde seguiremos amando a Dios libremente. Por eso, de alguna manera, el Señor aguarda un tiempo para que el pecado todavía madure un poco más, para que la humanidad vea lo terrible que es el pecado, la locura a la que el hombre llevó a la humanidad en su desobediencia. Para que luego, cuando ya entremos en la eternidad, si todos somos fieles, nunca más volvamos a repetir un capítulo tan oscuro como el que se abrió allá hace tanto en los portales del huerto del Edén. El amor que se demuestra en el cielo está basado en la libertad. A mí me gusta mucho la palabra libertad. ¿A cuántos les gusta esa palabra? Vivimos en Puerto Rico. Puerto Rico es un estado asociado de los Estados Unidos, es territorio estadounidense. Y en los Estados Unidos, una de las palabras que más vemos y observamos es la palabra libertad. Es la palabra preferida de los Estados Unidos de Norteamérica. Y de ninguna manera la libertad se puede manipular para poder generar obediencia, aunque algunos lo hacen. Y normalmente eso lo hace el diablo, no Dios. Sin esa libertad que Dios nos ha regalado, no podemos amarle como Él desea que le amemos. Pues no hay nada más terrible que suponer amar a alguien sin libertad o condicionado. ¿Has escuchado del síndrome de Estocolmo? ¿Sí? ¿Cuántos han oído de ese síndrome de Estocolmo? Bueno, el síndrome de Estocolmo dice que es un fenómeno paradójico que se produce cuando la persona que ha sido tomada como rehén desarrolla una conexión emocional positiva con su captor como resultado del trauma de estar cautivo. Es terrible. O sea, el rehén termina amando a su captor, si quisiéramos usar esa palabra. Ese fenómeno se ha detectado en diversas situaciones como secuestros, situaciones de esclavitud, casos de abuso sexual, violencia doméstica, pertenencia a cultos y actos terroristas. ¿Cómo puedes amar a alguien que te acaba de secuestrar? ¿Cómo puedes amar a alguien que te tomó de rehén? Por eso Dios no se complace con ese tipo de amor, menos con ese tipo de obediencia. Así que hay muchos cristianos que caminan por esta vida con el síndrome de Estocolmo, porque no se dedicaron a conocer primero el carácter de Dios y le obedecen porque hay que obedecerle, pero no porque le aman. ¿No nos pasa lo mismo? A veces construimos un Dios en nuestra mente que no coincide con lo que Jesús vino a revelar a este mundo. Porque ¿para qué vino Jesús a este mundo? Entre sus prioridades más importantes, dice San Juan en capítulo 1, que el Señor vino a mostrarnos la gloria del Padre. Juan dice: vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. No seas tan celoso de la verdad que te olvides de la gracia. Gracia y verdad. Jesús vino a mostrar al Padre. Y si tú sigues leyendo en la Biblia y llegas a San Juan capítulo 14, verso 8, te vas a encontrar con un pedido muy interesante que le hace Felipe a Jesús. Un día se acerca a Jesús y le dice: Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Y pareciera que todavía ese pedido, ese clamor en el corazón está en millones de personas hoy en día.
Queremos conocer a Dios, pero hay tanta gente que nos habla cómo es Dios que terminamos suponiendo que Dios es como ellos dicen que es. Por eso primero aprende a conocer su carácter y luego su voluntad. A lo largo de mi vida he visto personas y situaciones que han procurado construir un concepto, una definición de Dios en la vida de otros. Nuestro gran problema es que lo que opinamos de Dios solemos creerlo más de lo que Dios habla de sí mismo. No sé si les ha pasado. La versión que nos construimos de Dios termina siendo más creíble que la versión que habla de Él mismo. Por eso hay tantas religiones. Porque cada una supone un concepto de Dios. Define a Dios desde sus propias presuposiciones, ideas, culturas, tradiciones, paradigmas. Pero me encanta Jesús. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que conocer a Jesús, porque Jesús vino a revelar al Padre. Cuando escribí esa canción hablaba del Padre, el Padre de amor y el Hijo reconciliador. Y justamente la palabra o el término que Jesús usó más para referirse a Dios fue la palabra Padre. Si tú te das cuenta, alrededor del Antiguo Testamento, si analizas la Torá, el Ketubín, el Levín, los libros del Antiguo Testamento, pocas veces se le llama a Dios Padre. Pocas veces. Jesús va a ser el primer judío que va a utilizar más la expresión Padre en sus homilías, en sus mensajes, en sus predicaciones. ¿Y qué te significa la palabra Padre? ¿Qué revela la palabra Padre? Está entretejido en lazos íntimos, de afecto, de amor. Era la forma preferida de Jesús de referirse a Dios, Padre. Cuando los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, ¿cómo empezó Jesús? Padre nuestro, Padre, papá, Abba, papito. Ese es el nivel de relación que tenía Jesús con su Padre. Pero a veces tenemos peligrosas percepciones del carácter de Dios. Por eso cuando tú percibes mal el carácter de Dios, luego cuando quieres hacer su voluntad va a estar basado en tu mala percepción y la vida se te enreda. Los seres humanos ya nacimos en un mundo infectado por el pecado. Y el cruel virus del diablo ya está aquí, el pecado, ya ha hecho su trabajo. Y el diablo nos ha enseñado, nos ha mostrado una versión de Dios y ha tenido éxito en vender esa caricatura de Dios, ha tenido relativo éxito. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, no existe religión o cultura del mundo que no entienda o no haya podido enseñarle a sus pueblos que para frenar el enojo de sus dioses tenían que llevar sacrificios humanos o hacer enormes penitencias o mandas religiosas que impliquen dolor inclusive, sangrado, sufrimiento. Cuando nos conquistaron a nuestros países hispanos, a nuestros países, pues España trajo consigo también una religión. Y que fue una religión que fue colocada y fue puesta, importada, a razón de fuego y espada. Así es que unido a las ideas antiguas o animistas que ya tenían nuestros pueblos originarios, con ese cristianismo que llegó de Europa, totalmente distorsionado, alejado del concepto de Cristo sobre el Padre, se generó un sincretismo terrible que lo hemos heredado por más de 500 años. Y consciente o inconscientemente, en el universo imaginario de nuestra colectividad hispanoamericana, hemos desarrollado un concepto de Dios que no es el que Jesús vino a enseñarnos hace 2000 años. Y ese concepto de Dios predefinió nuestra forma de adorarlo, nuestra forma de acercarnos a Él, nuestra forma de obedecerle, nuestra forma de vivir con Él. Distorsionó todo, porque cuando tú distorsionas lo primero, que es el carácter de Dios, todo lo demás se va a distorsionar. Todo. Si tú no tienes claro cómo es Dios, quién es Dios, muéstranos al Padre, todo lo demás se te distorsiona. Es como empezar una fórmula equivocada de matemáticas, todo lo demás que venga va a ser malo, va a ser errático. Por eso, amigos, es terrible cuando uno trata de pensar que el diablo ha hecho un trabajo muy intenso
para distorsionar y caricaturizar el carácter de Dios, y lo ha logrado con cierto éxito. Yo crecí en un hogar adventista, un hogar cristiano. Tengo la dicha de ser adventista de 4 generaciones, desde mis bisabuelos. Mi abuelo nació en 1902, fueron los pioneros de mi país, al norte. Así que el medio que yo conocí ha sido la iglesia adventista, el pueblo de Dios. Y he sido feliz y soy feliz siendo adventista el 7º día. Pero en algún momento de mi vida descubrí que habían cosas que tenía que definir mejor sobre Dios. Mamá nos llevaba a la iglesia, somos 5, y un día a la edad de 5 años estábamos sentados allí en la parte de atrás, y yo tenía 5 años, y el pastor ese día se levantó con el espíritu redoblado de Elías porque quiso predicar un tema muy largo, y estaba largo el tema. Y yo tenía 5 años, un niño a esa edad, pues su nivel de retención es poca. Pero estamos hablando del adventismo de aquellos tiempos. Yo tengo casi 49 años, así que ya trata de imaginarte hace años, cuántos años fue eso. Y no sé qué se me vino a mi cabeza, pero me metí debajo de las bancas, trataba de jugar al océano, no sé, entre los tacos y zapatos de los hermanos. Y mi mamá de pronto no me ve. Y yo estaba por ahí en medio nadando entre los pies de los hermanos. Mi mamá miraba a lo lejos y veía que las cabezas de la gente se movían y miraban abajo. Y yo, el bandido, debajo de las bancas. Y de pronto aparezco por delante, ¡pum!, mirando al pastor. Había una hermana que de cariño, ella se llamaba Encarnación, pero nosotros le decíamos la Gran Tribulación. Era una diaconisa muy simpática, pero ahora es simpática para mí, que tengo la edad que tengo. Pero en ese tiempo, cuando ella te miraba, te hacía sentir que estabas ya en el tiempo de angustia de Jacob. Así que me quedó mirando esa hermana, tenía una seriedad tan terrible. Me quedó mirando, mi mamá roja de atrás se paró y empezó a pedir disculpas. El pastor hizo una pausa. Misael, no hagas eso cuando ocurra eso, ¿ya? No te quedes callado porque peor, delatas más la situación. Así que el pastor quedó callado como diciendo, a ver, solucionen esto. Mi mamá, sí, tomate, pasando adelante, me toma de la mano y me lleva al Centro de Reavivamiento y Reforma, que era el baño de la iglesia. Y los que han sido adventistas de niños saben cómo es ese Centro de Reavivamiento y Reforma. Llegué con la cara lavadita, peinadito, sentadito y suspirando, así como la Chilindrina un poco, ¿no? Bueno, mamá era una mujer también criada bajo esa usanza. No estoy renegando ni diciendo que terrible fue mi infancia. Vuelvo al punto, amo ser adventista. Pero algunas cosas que vi en mi infancia empezó a producir o a construir en mí una imagen de Dios que no era el correcto, que tenía que estar sentado escuchando porque eso es lo que a Dios le agradaba, que tenía que aguantarme el hambre, la sed, o como me dijo una vez un pastor, en una ocasión estábamos en un retiro en Puerto Rico, estábamos haciendo un entrenamiento a pastores en el área que es mi área, que es misiología, y en la hora de almuerzo el pastor me dice, pastor, me acordé mucho cuando usted contó su experiencia cuando era niño, porque cuando yo era muchacho nos llevaron a un retiro, en esos tiempos me dice, y en un lugar muy caliente, no había aire acondicionado, nada, y era sábado de tarde, y le pedimos al pastor, al preceptor, pastor, ¿será que podemos mojarnos los piececitos en ese riachuelo que pasa cerca? Solo los piececitos. El pastor dice, no, ¿cómo se les ocurre? Es sábado. Pero pastor, los pies, solamente los pies. El pastor como que entró en reflexión, le tocó el corazón, qué sé yo, y vuelve al grupo y le dice, ok, vayan, mójense los pies, pero no lo disfruten. ¿Qué percepción hemos creado de Dios? Por eso a mí me asustan, pastores queridos, amados, las frases o sermones o libros que dicen, esto le agrada a Dios, esto le gusta a Dios, en cosas que Dios claramente no ha dado muchos detalles. Por ejemplo, en la música. La música que le agrada a Dios. Voy a ponerme ahora como músico. Me preocupa un poco esos nombres. Hay principios de adoración. Pero hablar de música, mis amigos músicos presentes, saben que estamos hablando de más de 25 elementos constituyentes, de los cuales no todos Dios los detalla en la Biblia.
Y he sido misionero en el Amazonas, he sido misionero entre mis hermanos mapuches del sur de América, donde hay gente que solo utiliza un trompe y un tambor, y era todo lo que tenían. Y yo llevaba mi guitarra y mi esposa el violín, y cantábamos en su lengua, mapudungún, o los mapuches, o los chipivos en Amazonas. Y yo no puedo decir que esa música no le agrada a Dios, porque no pasaron por el periodo clasicista o romanticista, o no tocan piano, no puedo decir eso, sería muy soberbio. Por eso me preocupa a veces cuando nos ponemos en el lugar de Dios y decimos, ¿qué te gusta a ti? Dios es Dios, soberano. Y yo sé que cuando tengamos la oportunidad, si somos fieles de estar en el mar de vidrio, en ese lugar maravilloso en la presencia de Jesús, y veamos gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo, cantaremos un himno y cantaremos música que capaz nada de lo que en este mundo aprendimos sea semejante. Pero ese es Dios, un Dios de amor, un Dios cercano, un Dios que no quieres que lo definas, un Dios que te invita a que tú descubras cómo Él se define, porque cuando tú lo defines vas a estar influido de tus paradigmas, de tu prejuicio, de tu preconcepto, de tu historia, de tu tradición, de todos aquellos elementos que suelen caricaturizar a Dios. Por eso, quiero conocer a Dios, pastor. ¿Qué libro me recomienda? La Biblia. ¿Y por dónde, pastor? Jesús, los evangelios. No hay otra forma, no hay otra manera. El ser humano pretende, cuando conoce algo, normalmente aplica la ley de la similitud o comparación. Es una ley muy común. Cuando yo escucho de alguien que está casado tantos años y son fieles y juntos, pues yo lo comparo a algo que he conocido acerca de eso. Y digo, mis abuelitos eran así. O si escucho de un joven que se declaró su amor en un lugar especial a su chica, pues yo trato de compararlo con algo que ya he vivido también. El ser humano aplica la ley de la comparación y la similitud. Pero ¿cómo podemos aplicar esa ley cuando conocemos el carácter de Dios? Los poetas dicen el amor de la madre, definitivamente. Pero ni siquiera el amor de madre, con el perdón de las hermanas presentes, ni siquiera el amor de madre es suficiente para decir, así es el amor de Dios. Porque el salmista dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Establece un espacio de que aún las madres pueden olvidarse de sus hijos. Y Dios dice en una de sus palabras, ¿podrá olvidarse la mujer del fruto de su vientre? Bueno, si ella se olvida, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es el carácter de Dios, querido. Y es el que el diablo ha tratado de confundir, rivalizar, polarizar. Y voy terminando con estas dos ideas finales que quiero que tengas antes de irte a dormir. Dos cosas, podemos hablar del amor de Dios mucho rato. Y a mí me molesta, me incomoda cuando alguien por ahí escribe y dice en las redes, ¡ay, solo amor, amor! Háblenos de profecías, háblenos de dragones, de bestias, ¿qué está haciendo el Papa ahorita? Y algunos están más preocupados en buscar la agenda del diablo que la agenda de Dios. Y no digo que la profecía sea mala. Y no digo que los temas escatológicos sean importantes, no sean importantes. Lo son. Yo he grabado series completas de Daniel, Apocalipsis, Santuario para Nuevo Tiempo. Son importantes. El problema es cuando descentramos al protagonista. Sacamos al personaje central. Es Jesús. Se trata de Él todo. ¿Usted me entiende? Se trata de Él. Y si vamos a pasar lo que vamos a pasar en los eventos finales, es para que Jesús vuelva. Dos ideas finales. Cuando Jesús le hablaba a los líderes religiosos de su época, tenían un serio problema ellos, porque ellos consideraban de que Dios tenía ciertas características. Lo hacían comparar con gobernantes de su tiempo, inclusive. Por eso hay tantas expresiones como el rey, el emperador, el imperio. Eran las palabras que ellos conocían, pero las palabras crean realidades eventualmente. Cuando vino Jesús y les habló del Padre, dijo en una ocasión, Mateo 5:45, Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. No, eso no me gusta. Dios ama a los buenos y detesta a los malos. Esa era la teología judía del siglo I. Y tú vienes a decirnos que la lluvia es para todos.
¿Que Dios ama a todos? Por eso Jesús, cuando empezaba este tipo de declaraciones, dice: ¿oíste que fue dicho? Mas yo os digo, vengo a traerles el verdadero carácter del Padre. Dios ama a todos. ¿Cuántos creen eso? Incluyendo al vecino mundano de tu casa que pone reggaetón en la noche y los viernes y no te deja dormir. A Él también lo ama. Los discípulos querían patentar a Jesús a veces, ¿sabes? Hacerle un producto exclusivo de ellos. Cuando más de 5,000 personas siguieron a Jesús oyendo sus enseñanzas, dice Marcos 6:36, que los discípulos le dijeron a Jesús: despídelos ya está bueno, queremos comer contigo, queremos estar a solas, despídelos. Jesús le dice: denles ustedes de comer, sírvanles. Para eso he venido a este mundo, para que les sirvan. Es que Él no limita estar solo con un grupo de personas. Él no se limita a estar solo con los adventistas. Y escuche bien lo que le voy a decir y no lo malinterprete. Yo he estado con gente hinduista. Yo he estado con gente musulmana. Estuve con un imán de una mezquita musulmana conversando y fuimos amigos. No se bautizó, no llegó a ser adventista, pero cuando nos despedimos, y eso fue en Chile, él era mi vecino, me dijo: pastor, gracias, porque me voy habiendo conocido más a Yeshua que todos los años que estuve aquí. Porque nunca peleamos, nunca discutimos. Nos sentamos a la mesa a comer, compartimos muchos momentos lindos. Hasta le llevamos un concierto de Navidad en el patio de su mezquita, donde normalmente no se usa para esas cosas. Y hasta hace poco me escribió de Marruecos y me dice: pastor Daniel, cuando quiera lo esperamos por acá. Nos cuesta entender que Jesús no puede estar solamente en una caja, que Dios es soberano, que le está hablando a gente en la ventana 1040 a través de sueños, que Dios puede utilizar cualquier mecanismo para manifestarse. Él es soberano. Él es soberano. Pero cuando colocamos ese paradigma de que solo Dios acá y solo Dios nos permite entender y conocer esto para nosotros, estamos encasillándolo en nuestra propia caja. Y eso pasó con los discípulos cuando vieron a alguien que estaba predicando y echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Lucas 9:54. Vienen los discípulos, miren los discípulos, y le dicen: Señor, ¿quieres que le prohibamos hablar de ti? No, déjenlo. El que conmigo no recoge, desparrama. Él está haciendo la labor, déjenlo. O cuando estaban por entrar a una ciudad de Samaria, el texto bíblico dice que le impidieron a Jesús su entrada, y viene Juan y Santiago, y al ver ese momento le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, los reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Lucas 9:54. Juan y Santiago no tenían dominio propio, tenían demonios propios. Espero no hablarle a alguien que tenga demonios propios, sino dominio propio. Yo espero que no. Pero a veces, más que dominio, tenemos demonios, espíritus incontrolables de ira, que no muestran el carácter de Dios. Cuando los discípulos le piden a Jesús: Señor, despide a esta gente, no lo dejes hablar a ellos. Estás con una samaritana, has bebido del mismo cucharón que ella, contaminaste tu saliva con ella. Señor, Jesús vino a romper barreras, paredes, vino a mostrarnos al Padre. Finalmente, amigos, el amor de Dios te abraza y te transforma. Cuando Jesús contó la historia del hijo pródigo, ¿sabes cuál es el personaje central de esa historia? No es el hijo pródigo, es el Padre. Cuando Jesús contó la historia del hijo pródigo, no es la historia del hijo pródigo, es la historia del padre del pródigo. No se toleraba que un padre anciano bajara de las escaleras y saliera a correr para abrazar a un pervertido, a un malgastador, a un chico desobediente. Eso era mal visto, y cuando Jesús lo cuenta con detalle, causó sensación. Fue un momento tremendo cuando contó la historia del hijo pródigo. Ese es el Dios que esta noche te está diciendo: conóceme primero antes de saber mi voluntad. ¿Cuántos jóvenes y señoritas me escriben en las redes sociales?
que su vida es un asco, que sienten que Jesús ya no los mirará como antes, que están atrapados en la pornografía, que son promiscuos. ¿Cuántos más me dicen que ya decidieron no volver más? Porque sienten que el cristianismo no es para ellos. Entrar y salir de la iglesia, pastor, eso no es vida. Esto no es para mí. Hasta acá llego, pastor. ¿Cuántos jóvenes me han escrito de eso? Líderes amados, en el nombre de Jesús, quiero decirles algo. Un día escuché o leí una nota triste de una joven que se mató y puso en un papel lo siguiente, antes de quitarse la vida: me dijeron tantos versículos que se olvidaron abrazarme. Me recitaron tanto la Biblia que lo único que quería yo era un abrazo y se olvidaron abrazarme. Y cuando terminó de escribir la nota, esa muchacha se fue y se colgó. Pastor, ¿usted está creyendo entonces que la palabra no tiene poder? Tiene poder la palabra. Pero quiero decirte algo. Mucha gente en este mundo no va a abrir ninguna Biblia nunca. Y la única Biblia que van a conocer eres tú. Mucha gente en este mundo no va a abrir una Biblia nunca. Y la única Biblia que van a conocer serás tú. Y yo te pregunto esta noche, ¿qué tipo de Dios estás mostrando a la gente? En tu forma de ser, en tu carácter, en tu trato con las personas, en tu saludo, en tus bromas, en tu cercanía, en tu empatía con la gente. ¿Qué está viendo la gente en ti? ¿Está viendo a Jesús? ¿O la construcción de un Dios que has elaborado, producto de tradiciones, ideas, dogmas, creencias tuyas? Yo no sé, pero yo sé que esta noche el Padre te espera. Y esta noche el Señor se mostró diciendo: este soy yo. Y que capaz esta noche al salir de aquí puedas decir: y yo pensaba tan diferente, pastor. Pensaba que Dios era de esta forma, de esta manera. Dios te está diciendo en esta noche: yo soy amor. Y eso no significa que te apruebe todo. Te acepto como estás y como vienes, aunque no necesariamente te apruebo como vives. Pero lo curioso es que lo que tú haces o dejas de hacer no define su amor por ti. Él te seguirá amando aunque te pierdas. ¿Cómo? Sí, Él te seguirá amando. Porque decir que en un momento dado Dios ya no me ama, es decir, en un momento Dios deja de ser, porque su naturaleza es el amor. Él no puede dejar de ser. Y esta noche yo quiero invitarte para que le digas a Dios: Señor, ayúdame a conocerte más. Quiero conocerte más, no te conozco. Escuché el mensaje de hoy y me di cuenta que no te conozco. No pensaba que eras tan maravilloso. Creía que era un cúmulo de reglas y normas. Y ese no es Dios. Dios es una persona. Y quiere que tengas un encuentro con Él. Solo a través de un encuentro con su gloria, su carácter, tu vida será transformada. Y esta noche quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien aquí que quiera conocer a Dios? Quiero invitarte a que le digas a Dios: quiero conocerte. Quiero conocerte más. Necesito conocerte más. Por eso no te entiendo, como no entiendo a mi padre a veces, porque debí haberlo conocido más. Yo conocí a mi papá después de que yo crecí, cuando fui padre. Lo entendí por qué no me abrazaba o me besaba. Nos amaba profundamente, pero no lo demostraba mucho, hasta que entendí cómo fue su infancia. Lo mismo ocurre con Dios. No vas a entender a Dios, no vas a obedecerle, a menos que conozcas su carácter. Ahora, no intentes creer que vas a conocerlo completamente y ya, ahora tengo mi certificado de haber conocido a Dios. No. Por eso el título de esta noche: entender lo imposible
Tú con el amor de Dios no puedes hacer más nada que o rechazarlo o aceptarlo. ¿Entenderlo? Colegas teólogos, ni con 5 doctorados lo vas a entender. Porque el amor de Dios es como el océano y más que eso. Quizás cuando estemos frente al Cordero de Dios entendamos un poco, una muestra atómica del enorme cosmos que es su amor cuando estemos en el cielo. Si esta noche hay alguien que dice, yo quiero conocer más a Dios, quiero que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Yo necesito conocerte más. Necesito saber más quién eres. Quiero enamorarme más de ti, Señor. Quiero que mi obediencia a ti sea una respuesta natural y espontánea porque te amo, pero para amarte tengo que conocerte. No andes pidiendo cuál es tu voluntad, Dios, a dónde voy. Voy para acá, voy para allá. Antes de conocer su voluntad, aprende a conocer su carácter. Cuando eso ocurra, te será muy fácil entender su voluntad. Yo quiero hacer otra pregunta. ¿Habrá entre nuestros jóvenes presentes alguien que todavía no ha entregado su vida a Jesús? No se ha bautizado, no ha tomado ese paso. Quisiera orar por ti. Levanta tu mano si hay alguien que está pasando por ese momento de decisiones. No te vas a bautizar ahora, pero quisieras que oren por ti. ¿Habrá alguno? ¿Alguna? ¿Alguna que necesita un recomienzo, un reinicio? No los veo desde aquí, pero ahí hay alguien atrás. Gloria a Dios. Vente. Si quieres que te acompañe alguien, ven, en el nombre de Jesús. Queremos orar contigo. Si tú sabes que tu amiga, tu amigo está tomando esa decisión, pero le cuesta, dile, vamos, yo te acompaño. Vamos juntos. Quiero invitarte aquí a que vengas adelante, en el nombre de Jesús. Quiero conocer más a Dios. Tan simple como eso. Muéstranos al Padre, Señor, y nos basta. Gloria a Dios. Ven. Si hay alguien más, no tenga miedo. Yo quiero orar contigo aquí adelante. ¿Cuánto dicen amén por estos jóvenes? Que Dios te bendiga. Vente. Tengas miedo. Que te bendiga. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. No tengas miedo si estás atrás, adelante, arriba, baja, desciende. Dios les bendiga, familia. Dios les bendiga. Si hay alguien más, este es el momento. Es tu momento. Señor, quiero conocerte más. Amén. Venga, pasen. No tengan miedo. Ahí viene el joven. Dios te bendiga. Amén. También tú, princesa. Venga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Hola. Gloria a Dios. Podemos esperar un minuto más si quieres venir. Gloria a Dios, querida. Otra princesa por acá que quiere conocer a Dios. ¿Cómo estás? Qué bueno ver este grupo de personas. Esta semana Dios va a hacer milagros en nuestros corazones. Si tú pensaste, yo ya conozco estos temas, estás en el lugar incorrecto. Porque entonces tendrías que estar afuera predicándolo. Pero si el Señor te motivó en esta noche a conocer más al Padre, que será nuestro tema esta semana, entonces quédate, para que de aquí salgas a brillar a otras personas. Oramos. Padre querido, gracias por Jesús. No tendríamos otra forma de conocer al Padre si no fuera a través de Jesús. Gracias porque esta noche nos diste una pequeña muestra atómica de tu carácter. Quizás menos que un átomo. ¿Cómo será la eternidad cuando estemos contigo? Y sigamos disfrutando
del dulce sabor de tu carácter por los siglos de los siglos. No permitas que el enemigo siga distorsionando quién eres tú en nuestra mente. Y ayúdanos a amarte más y más. Despídenos con tu paz y bendice a estas personas que están tomando una linda decisión de conocerte más profundamente y en algún momento decidir por ti. Los ponemos en tus manos de amor en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.